Graficar en MATLAB la siguiente función. Y es igual a 14 menos 4x entre 3. Lo primero que tenemos que hacer es escribir un código básico en MATLAB, el cual consiste en establecer primero la longitud y el tamaño de nuestro vector x. Posteriormente escribimos la función que queremos graficar, generamos una nueva figura y con el comando plot graficamos nuestro vector x respecto a nuestra función en y. El resultado es el siguiente. Tenemos la línea azul que representa la gráfica de nuestra función. Sin embargo, si nosotros estructuramos más nuestro código, podemos dar color, forma y grosor a nuestra línea. Podemos agregar un eje en X, un eje en Y, añadir cuadrícula, colocar una leyenda, generar un título, colocar una etiqueta tanto en X como en Y, así como ajustar los límites de X y Y. Podemos establecer un color de fondo y si queremos o no un marco. Entonces, vamos a pasar de esta figura a esta figura que se ve un poco más estructurada y dependiendo de la combinación de los parámetros podemos combinar formas y colores como se ve a continuación. Graficar en MATLAB la siguiente función. Y es igual a 10 menos 2x. Lo primero que tenemos que hacer es escribir un código básico en MATLAB en donde primero establecemos la longitud y el tamaño de nuestro vector x. Posteriormente escribimos la función que queremos graficar, generamos una nueva figura y con el comando plot graficamos nuestro vector x respecto a nuestra función en y. El resultado es el siguiente. Podemos ver que nuestra línea azul corresponde a nuestra gráfica de nuestra función. Sin embargo, si nosotros estructuramos más nuestro código, a esta línea le podemos agregar color, forma y grosor. Podemos agregar también un eje en X, un eje en Y, podemos añadir cuadrícula, colocar leyenda, colocar un título, así como etiquetas en X y Y. También podemos ajustar los límites de X y Y, podemos definir un color del fondo y si queremos o no un marco. Entonces, con este código estructurado podemos pasar de esta gráfica a esta gráfica, siendo más estructurada y más presentable. Y dependiendo de la variación de los parámetros podemos cambiar formas y colores. Graficar en MATLAB la siguiente función. Y es igual a 23 menos 6x, todo esto sobre 5. Lo primero que tenemos que hacer es escribir un código básico en MATLAB, en donde primero establecemos la longitud y el tamaño de nuestro eje x, escribimos la función que queremos graficar, generamos una figura y con el comando plot graficamos el vector x respecto a la función en y. El resultado es el siguiente, se muestra que la línea azul es la gráfica de nuestra función. Sin embargo, si estructuramos más nuestro código básico, podemos agregar a esta línea tanto color, forma como ancho de la línea. Podemos agregar también un eje en X, un eje Y, agregar una cuadrícula, colocar una leyenda, colocar título, agregar etiquetas en X y en Y, así como ajustar los límites tanto de X como Y, y además podemos generar un color de fondo y si queremos un marco o no. Entonces, con este código estructurado podemos pasar de esta figura a esta figura que se ve más presentable y dependiendo de la variación de los parámetros del código, podemos cambiar formas y colores como se ve a continuación. Graficar en MATLAB la siguiente función. Y es igual a 2x más 2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir un código básico en MATLAB en donde primero establecemos la longitud y el tamaño de nuestro eje x. Posteriormente escribimos la función que queremos graficar, generamos una nueva figura y con el comando plot graficamos el vector x respecto a la función en y. El resultado es el siguiente. Tenemos que la línea azul representa la gráfica de nuestra función. Sin embargo, si nosotros restablecemos este código básico, podemos agregar tanto color, forma como grosor a la línea, podemos agregar un eje en X, un eje en Y, añadir cuadrícula, colocar una leyenda, colocar título, etiquetas tanto en X como en Y, así como podemos ajustar los límites de X, Y, además de agregar un color de fondo y si queremos o no un marco. Entonces, con este código estructurado podemos pasar de esta figura que originalmente graficamos a esta que se ve un poco más presentable y dependiendo de la variación de los parámetros del código podemos cambiar colores y formas. Graficar en MATLAB la siguiente función. Y es igual a 8 más 10x, todo esto entre menos 2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir un código básico en MATLAB en donde establecemos primero la longitud y el tamaño de nuestro eje x, posteriormente escribimos la función que queremos graficar, generamos una figura y con el comando plot graficamos el vector x respecto a la función y este es el resultado en donde la línea azul representa la gráfica de nuestra función. Sin embargo, si estructuramos más nuestro código podemos agregar color, forma y grosor a nuestra línea. Podemos agregar tanto un eje X como un eje Y, añadir una cuadrícula, colocar una leyenda, un título, una etiqueta en X, una etiqueta en Y, asimismo como ajustar los límites de X y de Y. Podemos agregar color de fondo y si queremos un marco o no. Ahora, con este código estructurado podemos pasar de esta figura a esta figura que se ve más estructurada y ordenada. Y con la configuración de colores y formas en el código podemos tener diferentes combinaciones de colores. Graficar en MATLAB la siguiente función. Y es igual a 6 menos 7x entre 2. Lo primero que tenemos que hacer es escribir un código básico en MATLAB en donde primero establecemos el tamaño y la longitud
del vector X. Después escribimos la función que queremos graficar, generamos una figura y con el comando plot graficamos el vector X respecto a Y. Y este es el resultado, en donde la línea azul representa la gráfica de nuestra función. Sin embargo, escribiendo esto más estructurado, podemos cambiar de esta gráfica tanto el color, la forma y el grosor de la línea. Además podemos agregar un eje en X, un eje en Y, podemos añadir una cuadrícula, colocar una leyenda, un título, una etiqueta en X y Y, así como ajustar los límites de X y de Y, establecer un color de fondo y decirle si queremos un marco o no. Con este código estructurado podemos pasar de esta figura básica a esta figura que se ve más estructurada y más ordenada. Y con la combinación de parámetros y colores podemos darle diferentes formas como vemos a continuación.